Hermanitos, qué privilegio el poder compartir la palabra el día de hoy. El Señor va a hablar a nuestros corazones. ¿Cuántos tienen fe? ¿Cuántos creen que el Señor va a hablar a nuestros corazones? Amén. Dios es bueno, hermanos, y su misericordia es tan grande en medio de momentos difíciles, ¿verdad? Y entre momentos alegres. Nuestro Dios sigue siendo Dios poderoso, fiel, y Él permanece para siempre. Y el día de hoy vamos a ir al libro de Salmos, vamos a ir al capítulo 34 y vamos a ir a los versículos 17 al 19. Si me puedes acompañar, te lo agradecería demasiado. Salmo 34, versículo 17 al 19. Y la palabra de Dios dice de esta manera: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu hermosa palabra, Señor. Porque sabemos, Señor, que tú tienes una palabra para nuestra alma, para nuestro espíritu, Señor. Te rogamos que el día de hoy hables a nuestros corazones, Señor. Que seas tú ministrando nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros, que tú estás preocupado por nuestros intereses, Señor, porque tú quieres que nos vaya bien, que seamos felices, Señor. Padre, ponemos nuestras vidas en tus manos este tiempo. Padre, usa este vaso, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Señor. Gracias, gracias por esta palabra que vamos a recibir en el nombre de Jesús. Te damos gracias, amén y amén. Amén, mis hermanitos. El día de hoy vamos a hacer algo distinto a lo que normalmente hacemos. A mí me gusta agarrar un versículo bíblico y diseccionarlo, pero el día de hoy me gustaría que pudiéramos meditar sobre este salmo. Salmo capítulo 34. Vamos a estar leyendo el libro de Salmos. Así que ahí pon tu marcador para que no se te pierda, para que podamos regresar continuamente. Y este salmo es muy bonito, ¿verdad? Es muy especial. Déjame decirte algo acerca de este salmo. Este salmo es mencionado en el Nuevo Testamento más de una vez. Incluso déjame decirte que este salmo es mencionado más que otro versículo del Antiguo Testamento. Entonces, así de importante es, ¿verdad? Y el tema del día de hoy se llama la felicidad de aquellos que confían en Dios. La felicidad de aquellos que confían en Dios. Este salmo lo escribe David, ¿verdad? ¿Cuántos conocen a David? ¿Verdad? Lo escribe David y comienza en el versículo 1 diciendo estas palabras. Dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Fíjense algo muy importante, la declaración con la que comienza dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y cuando dice en todo tiempo es en todo tiempo, ¿verdad que sí? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando haya mucha abundancia, bendeciré a Jehová. Cuando haya mucha salud, bendeciré a Jehová. Cuando la familia esté unida, bendeciré a Jehová. Pero va de los dos lados, ¿verdad? Porque dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Cuando no haya salud, bendeciré a Jehová. Cuando tal vez esté pasando algún tipo de angustia, de decadencia, bendeciré a Jehová. Porque bendeciré a Jehová en todo tiempo.
Fíjese, y su alabanza estará de continuo en mi boca. El rey David está pronunciando unas palabras de adoración. En el versículo 2 dice: en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y no solo eso, en el versículo 3, el rey David empieza a tratar de involucrar a más personas, a que ellos se unan. Y en el versículo 3 dice: engrandecer a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Versículo 5: los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Mientras yo meditaba en esta palabra, ¿verdad? Yo me daba cuenta de la adoración que David pronunciaba para Dios. Decía: voy a bendecir a Jehová en todo tiempo. Uno pudiera asumir y decir: wow, de seguro en ese momento el rey David se la estaba pasando de lujo, estaba celebrando, estaba en un servicio en la iglesia y estaba tan alegre que estaba bendiciendo el nombre de Jehová. Pero resulta que no es así. Resulta que David escribió este salmo en un momento muy específico. Lo escribió mientras estaba huyendo de Abimelech, que era un rey. Mira, te voy a platicar un poquito para que podamos entender por dónde va esto, ¿verdad? Esto sucede alrededor de primera y segunda de Samuel, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 22, por ahí más o menos. Y David estaba huyendo de Israel. Resulta que su rey Saúl quería matarlo, quería acabar con su vida. Pero ¿por qué? Si David era una persona fiel, un siervo fiel, era un guerrero fiel, alguien con habilidad, era un guerrero muy hábil. Resulta que en una ocasión, cuando regresaron de una batalla, ¿verdad? Estaban las que danzaban. ¿Cuántas hermanas aquí danzan y cantan? Estaban danzando y cantando y pronunciaron unas palabras muy interesantes. Decían: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, ¿verdad? Incluso cantamos una canción así, ¿no? Saúl mató a... ¿verdad que sí? Entonces Saúl se llenó de celo en su corazón. Saúl se llenó de envidia a tal punto que dijo: voy a matar a David, y empezó a perseguirlo. Hermanos, esto es demasiado fuerte por una razón. Porque David hasta cierto punto llegó a ver a Saúl como una figura paterna, como un padre. David era del hijo de Saúl, Jonatán, eran como hermanos, eran como una familia. Incluso Saúl también llegó a amar a David como a un hijo. Pero ahora Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Imagínate, David, el joven que el Señor levantó para derrotar a un gigante. El joven que tocaba el arpa cuando Saúl estaba atormentado por espíritus malignos. Y el Señor usaba a David para que cuando tocara el arpa se calmara. Ahora era perseguido por el rey Saúl. Entonces David sale huyendo del pueblo de Israel, sale huyendo y va a parar a tierra enemiga. Resulta que cuando llega a la tierra enemiga, los siervos de ese rey Abimelech, o Aquis en otras versiones, Aquis, le dijeron: hey, mira, este es David. Aquí tenemos a ese guerrero de renombre del pueblo de Saúl. Como diciendo: aquí tenemos una de sus armas secretas, vamos a acabar con él. Entonces salió corriendo para entrar a la boca del lobo. Y cuando David lo agarran, lo único que pudo hacer David era actuar como un loco, como que había perdido la cabeza. Dice que rayaba las puertas, que gritaba.
Dice que se dejó que la saliva se le escurriera por la barba. ¿Usted ha visto a alguna persona que padezca de su salud mental en la calle? ¿Cómo se ven? ¿Bien vestidos? ¿Arreglados? No, ¿verdad? Se ven como indigentes. Imagínate cómo se encontraba David. No solo estaba destruido por dentro, sino que por fuera también se reflejaba su decadencia. Y David estaba huyendo, y fue alrededor de ese tiempo que David escribió este salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces David sale huyendo de este otro reinado. Ya no podía ir a su tierra. Los enemigos estaban contra de él. ¿Qué hago?, decía David. Y en 1 Samuel capítulo 22, David termina escondiéndose dentro de una cueva. Versículo 1 del capítulo 22 dice, de 1 Samuel: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él y se juntaron con él. Fíjense, se escondió en una cueva y van a encontrarlo otras personas. Fíjense quiénes llegaron en el versículo 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Ahora David termina dentro de una cueva con afligidos, endeudados y amargados de espíritu. Y no solo eso, sino que lo terminan haciendo jefe de ellos. Hermano, el jefe de los vagabundos es el más vagabundo. Entonces el jefe de los afligidos era el más afligido. El jefe de los endeudados era el más endeudado. El jefe de los que tenían amargura de espíritu tenía más amargura de espíritu. Imagínense, esas cosas eran las que estaba enfrentando David cuando escribió este salmo. Pero estoy seguro que él recordaba todas las veces en las que vio la mano del Señor sobre su vida, siendo el joven menospreciado de su casa, alguien que no daban un peso por él. Y David escribe: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Está ahí en el capítulo 34 de Salmos. Sí, acompáñenme, vamos a regresar. Les dije íbamos a regresar a Salmos 34. Entonces, en el versículo 6 y versículo 7, David testifica y dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. David estaba pasando por un proceso. Hermanos, la cueva de Adulam era el lugar que Dios utilizó para restaurar a un pueblo que estaba afligido. Esa cueva fue donde el Señor utilizó para poder devolverles su identidad. Muchos habían perdido su identidad, no sabían que eran personas capaces, se deprimieron, ¿verdad? No hablamos de eso muchas veces cuando estamos parados aquí, pero estaban deprimidos, sin esperanza, pero era el lugar que el Señor utilizó para recordarles quiénes eran, para recordarles el propósito que tal vez habían perdido, para que recuperaran su autoestima, para que cobraran ánimo. Y David recuerda y dice: el ángel de Jehová acampa alrededor
de los que le temen y los defiende. Y entonces empezamos a ver que David empieza a tomar una actitud de guerra, de batalla. Comienza bendiciendo al Señor. A pesar de lo bueno o a pesar de lo malo, voy a bendecir al Señor. Eso es lo primero. Tenemos que bendecir al Señor en todo tiempo. Pero lo segundo que veo en el versículo 8, David dice: gustad y ved que Dios es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Cuando dice gustad, esa palabra gustad se refiere a la comida, ¿verdad? A ver, ¿usted ha gustado de una comida muy sabrosa, muy deliciosa? ¿Verdad? A veces hay comida ahí especial que uno la agarra con palillo. Poquito, ¿verdad? Es lo que estaba diciendo: gustad y ved que Dios es bueno. Dice gustad. Fíjate, ¿a quién le estaba hablando David? ¿A quién se los estaba diciendo? A los afligidos, a los endeudados, a los pobres, a los de espíritu abatido, amargado. ¿Y qué les dice? Gustad. Les decía: pruébenlo, disfrútenlo, disfruten al Señor. Disfruta de su palabra, que es más dulce que la miel. Les decía: deleítate en Jehová. Hermanos, nosotros sabemos que algo sabe rico, nosotros sabemos que algo sabe dulce, porque sabemos cuando algo sabe amargo, ¿a poco no? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo es que yo disfruto de algo rico? Porque sé cómo sabe algo feo, ¿no? Se ha comido algo así que, ¡ay, Señor Jesús! Muchos cuando vienen en camino, ¿verdad? Cuando venimos en la frontera, lo que haya, ¿no? Yo sé que habían personas que agarraban cactus y espinas y lo comían y no sabían nada y no lo llenaba nada, ¿no? Pero David le dice: gustad de Jehová y ve qué tan bueno es Jehová. Mientras yo estudiaba, me daba cuenta que cuando dice gustad, la palabra original es ta'am, así, ta'am. Y significa más que solo comer. ¿Saben qué significa? Significa discernir, significa percibir, evaluar, significa darte cuenta. David les estaba diciendo: dense cuenta que Jehová es bueno, dense cuenta de todas las cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Ebenecer, hermanos, hasta aquí nos ayudó Jehová. Dense cuenta que hemos pasado por momentos difíciles, duros. Sí, posiblemente, pero ¿saben qué, hermanos? Dense cuenta que Dios ha sido bueno. Padres, cuando ven a sus hijos, dense cuenta que Jehová ha sido bueno. Padres, cuando ven a sus hijos crecer, dense cuenta. Hijos, honren a sus padres. Dense cuenta que Jehová ha sido bueno. Que hay que aprovechar ahora, hoy, que podemos estar con la familia que amamos. Dense cuenta, hermanos, que Dios ha sido bueno. ¿Se recuerdan que les dije que este salmo es un salmo citado en el Nuevo Testamento? Vamos a ver quién más cita este salmo, y es Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3. Vamos a hacer algo. Vamos a comenzar con el 3 y vamos a regresar con el 2, porque así es como hace más sentido. Versículo 3 dice:
si es que habéis gustado, o sea, si tú habéis gustado, ¿de qué? De la benignidad del Señor. Si tú has gustado, si tú has probado de la bondad del Señor, versículo 2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. Si tú has probado la bondad de Dios, desea esa leche no adulterada, ese alimento. Hermano, su palabra, la palabra de Dios es la que te va a hacer crecer. Hermano, la prueba que estás atravesando es la que te va a hacer crecer. La cueva de Adulam te hará crecer. Dichoso el hombre que confía en él. Entonces, Salmos 34, David le dice a estos hombres que lo seguían: desead. Y en el versículo 9, David les dice otra cosa. Entonces, primero, bendice a Dios en todo tiempo, ¿verdad que sí? Segundo, gustad y ved que Dios es bueno. Date cuenta que Dios es bueno. Pero lo tercero, en el versículo 9, dice: temed a Jehová, vosotros sus santos. Temed a Jehová. Y yo sé que muchos de ustedes saben que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿de qué temor estamos hablando? No te está hablando de que le tengas miedo. Es un temor reverencial. Temer a Jehová es obedecer. Temer a Jehová es tener confianza en Él. Temer a Jehová es amarlo, pero amarlo de verdad. Jesús le decía a Pedro: ¿me amas, Pedro? Sí. No, Pedro, pero ¿me amas? Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro lloró. Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Hermano, ¿usted ama al Señor? A veces es complicado. A veces cuando viene la prueba difícil, se mueven nuestros pies. A veces le fallamos al Señor. Sí, a veces le fallamos. Pero hermano, ama al Señor. Si ama al Señor, entonces tenemos que obedecer. Hermanos, los que temen a Jehová, ahí mismo en el versículo 9, dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Hermano, Dios provee para todo aquel que le teme, todo aquel que acepta la autoridad de Dios. Porque la Biblia dice: Jehová es mi pastor, ¿verdad que sí? Y si Jehová es mi pastor, entonces Jehová me va a guiar, ¿verdad? Donde tengo que ir. Y cuando yo me quiero ir por otro lado, va a agarrar su callado y me va a infundir aliento. Y me va a decir: no, no, no. Y va a agarrar su vara y me va a jalar. Si Jehová es mi pastor, Él es el que me va a llevar, ¿verdad? Él sabe por qué pasan las cosas que pasan mejor que nosotros. Lo que nos toca a nosotros es decir: Señor, yo confío, aunque no te entienda, aunque ahorita me esté doliendo, aunque ahorita me esté destrozando, yo confío. David sigue leyendo en el versículo 11. Si tú te preguntas cómo temer a Jehová, ¿verdad? ¿Cómo obedecer? Fíjate. Versículo 11 dice: venid, hijos, oídme.
el temor de Jehová os enseñaré, ¿verdad? Ya los trata de hijos, ¿verdad? David ya está tomando una figura paternal, ya dice, vengan, aprendamos juntos, primero adoren conmigo, pero vengan, les voy a enseñar ese Dios que no te abandona. Aunque tu familia te abandone, te deje, te falle, te voy a presentar a alguien que no te abandona. Del versículo 12 al 16, en el capítulo 34, no lo pierdan, sigan en el capítulo 34. Pero el versículo 12 al 16 lo vuelve a pronunciar Pedro en su primera carta, en Primera de Pedro. Y saben, me gustaría leerlo de ahí, de Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, un capítulo más adelante del que leímos hace ratito. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 10. ¿Estamos ahí? Entonces, Pedro le cita esos versículos a una iglesia, pero lo que se me hace muy interesante es que la iglesia a la cual Pedro le dice estas cosas en el Nuevo Testamento es una iglesia perseguida por su fe. Es una iglesia rechazada por el mundo. Es una iglesia que está sufriendo. Y en el versículo 10 le dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, va a refrenar su lengua, pero vamos a detenernos tantito. El que quiere amar la vida y ver días buenos. Hermanos, ¿usted quiere amar la vida y ver días buenos? No tenga miedo. Yo sí. Yo quiero amar la vida y ver días buenos. Hermanos, la vida es bella. La vida es hermosa. La vida es bella. Y a veces vamos a estar en las montañas, en las alturas. Vamos a poder disfrutar todas las cosas. Pero a veces también vamos a estar en los valles, en lo más bajo, en lo más profundo. Mas, hermanos, aunque estemos en el valle, recordemos una vez más que Jehová es nuestro pastor. Que el Señor nos va a dar descanso. Que Él va a confortar nuestra alma. Que Él nos va a guiar por caminos de justicia por amor de su nombre. Aunque esos valles estén oscuros, aunque sean valles de sombra y de muerte, no vamos a temer, hermanos, porque Dios va a estar con nosotros. Porque su vara y su cayado sí nos van a infundir aliento. Porque Él prepara mesas de banquete para nosotros en medio de nuestros enemigos, en medio de nuestros angustiadores. Porque Él va a ungir nuestra cabeza con aceite. Cuando tú ves ese versículo bíblico, dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Y sí, claro, se trata acerca de no hablar malas palabras, de no decir maldiciones. Claro que también habla de no engañar a las demás personas. Pero ¿saben qué? Este versículo bíblico también aplica para nosotros. Hermanos, porque cuántas veces nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. ¿Cuántas veces nosotros mismos somos los que decimos, es que la neta no puedo? Señor, es que ya no aguanto. No puedo vencer esta tentación. No puedo vencer este pecado. No sirves para nada. Nadie te quiere. No vales nada.
en tus oídos, atormentándote. Cuando yo pensaba en la reflexión del pastor y dice, unges mi cabeza con aceite, yo siempre me imaginé a David, ¿verdad? Cuando lo iban a ungir rey y cómo derramaban sobre su cabeza aceite. Y yo decía, qué bonito. No sé si alguno de ustedes en algún momento lo pensó, pero yo sí lo pensé, gracias. De decir, ay, a mí cómo me gustaría que un día me ungieran así, ¿no? Pero lo que aprendí es que el pastor ve a su ovejita y unge su cabeza porque hay insectos que quieren entrar por sus orejas y que quieren atormentarlas, que quieren torturarlas. Entonces el pastor unge a su ovejita con aceite para protegerlas. Hermano, en el versículo 11 dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Busca la paz. Sin paz y sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Versículo 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos, ¿cómo están los oídos del Señor? Atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Pero los oídos del Señor están atentos a la voz de sus hijos. Está atento a sus oraciones. Él sabe la angustia, Él sabe el dolor. Él lo sabe, Él está atento. No se ha olvidado de usted y no se ha olvidado de mí. Entonces, capítulo 34 del libro de Salmos. Entonces, este salmo ya hace más sentido, ¿verdad que sí? Y en el versículo 17 dice, claman los justos y Jehová, claman los justos y Jehová, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová del quebrantado de corazón y salva a los de contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanos, el día de hoy solamente quiero decirles que el Señor oye nuestras oraciones. Que por irónico que parezca, esa es la felicidad de aquellos que confían en Dios. Que en medio de la angustia, Él está ahí para consolarnos. Los angustiados, los endeudados, los de espíritu amargado, terminaron siendo valientes guerreros. Esa es la felicidad de aquellos que confían en Dios. Hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie. Y que cierres tus ojos, si tú quieres, el altar está abierto. Y que le digamos al Señor, gracias. Que bendigamos al Señor, que lo bendigas con tus labios, que le digas, bendito eres, amado Salvador, bendito eres. Que le digas, te amo, Señor. Que le des gracias por todas las cosas que Él ha hecho. Porque Dios ha sido bueno. Porque hasta el día de hoy el Señor tiene misericordia de tu vida. Porque hasta el día de hoy nuestro Dios sigue siendo Dios poderoso, fuerte, que ama a su pueblo. Que en medio de la angustia les da la salvación. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu hermosa palabra. Gracias, Señor, por recordarnos de tu amor y de tu misericordia, Señor, a través de tu escritura, Señor, de todas esas cosas, Señor, que has hecho, Señor, y que sigues haciendo, Señor, en favor de nosotros. Gracias, Padre, por este tiempo,
por tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que en esta semana podamos, Señor, estar conectados cada vez más contigo. Que esta semana, Señor, podamos fortalecer nuestra relación contigo. Que esta semana, Señor, podamos levantarnos, ponernos de pie a todo aquel hermano que está dolorido, a todo aquel hermano que esté caído. Que seas tú, Señor, brindando de tu auxilio, brindando de tu ayuda, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, gracias porque tú estás presente. Tú estás cercano a todos aquellos, Señor, que te buscan, que te claman. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, fortalece la vida de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Los que estén pasando por enfermedad, por dolencia, Señor. Los que estén atravesando, Señor, por una pérdida, Señor, por la familia pastoral, bendito Dios, oramos. Oramos y te damos gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que tú nos amas, Señor, y que todas las cosas, Señor, todas las cosas sirven a bien para aquellos que en ti confían, bendito Dios, para los que han sido llamados para tu propósito, bendito Dios. En el nombre de Jesús, que tu paz, Señor, y tu bendición esté con mis hermanos en esta semana. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor por la vida de nuestro hermano Juan Daniel, ¿verdad? Que comparte la palabra del Señor. Y, amados hermanos, el próximo domingo, ¿se acuerda a qué hora es el servicio? Solo 3, ¿se acuerdan que 2? A las 2 de la tarde, hermanos, es la fiesta de las naciones.